Bienvenidos un día más a Tech Talks by Skiller Academy aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de fútbol. Alguien dirá, bueno, lógicamente aprovechando la famosa Eurocopa y sobre todo la posición que tiene España en estos momentos como finalista, ni más ni menos, cosa que algunos por lo menos estamos sorprendidos con ellos, aunque más que alegres, por supuesto. Tenemos hoy con nosotros para hablar de este tema y de otros muchos a Marian Otamendi, CEO de World Football Summit, bienvenida Marian, y Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO y fundador de Skiller Academy. Bueno, Marian, para conocer qué es exactamente World Football Summit, ¿qué es? ¿A qué se dedica o qué objetivo principal tiene World Football Summit? Pues World Football Summit es la plataforma internacional de la industria del fútbol. Es decir, nosotros somos el punto de encuentro de la industria. Congregamos a los principales agentes de la industria internacional, identificamos los temas más relevantes, al final hacemos transferencia de conocimiento, intercambio de ideas, negocios. Esa es nuestra actividad principal. Pero enfocado fundamentalmente a negocio, entiendo. Sí, 100% negocio e industria del fútbol. El 1,44 del Producto Interior Bruto en España. Dato importante, 1,44. La industria del fútbol es un negocio que se actualiza constantemente, todos lo sabemos, como negocio además, con este dato que dabas, importante. ¿Qué conexión tiene con la transmisión de valores? Pues es muy importante porque precisamente el fútbol llega a todos los hogares, con lo cual es el gran transmisor de valores y en ese sentido tiene una función social muy importante. Nosotros siempre decimos que la parte también de desarrollo social del fútbol, los proyectos que se hacen como palanca de crecimiento social y de inclusión utilizando el fútbol son absolutamente los más potentes. Y hay una cosa interesante, es que claro, los jugadores juegan un papel importante, ya que son las ventanas o los referentes donde se ven los jóvenes, y en ese sentido, pues hoy en día que se habla tanto de fútbol femenino, yo creo que es importante poner en valor cómo las futbolistas están muchísimo más involucradas en esa transmisión de valores de lo que lo están sus compañeros masculinos, y yo creo que eso es una reflexión importante a tener en cuenta. No sé cómo lo ves. Estaba comentándolo Marian. Yo creo que este programa es importantísimo, primero por que el fútbol mueve mucho negocios. Estaba hablando de que en el 21 movía 3.000 millones. Globalmente es un negocio a nivel de planeta y que se espera en el 27 que mueva 88 millones. Entonces, he estado echando, gracias a Marian, un vistazo a los informes que hacen y la verdad que hay muchas cosas que veo muy importantes. La primera, cómo influye en el turismo, todo ese turismo deportivo, qué valor trae pues todo el ecosistema de fútbol, toda la parte de inclusión que hablaremos ahora un poco más adelante, cómo incluye a muchos discapacitados que entren en este ecosistema del fútbol. Y luego yo creo que Mariana ha hablado muy bien del rol del fútbol femenino, pero yo creo que Marian representa algo mucho más importante también, que es el rol de las mujeres en las directivas del negocio del fútbol. Ahora hablaremos de eso precisamente. Tenemos suerte de tenerla hoy aquí con nosotros. Sí, pero antes de entrar en el tema de la mujer, mencionaba el tema, Juan Antonio, el tema de los discapacitados. ¿Cómo se encaja el mundo de la discapacidad, que en ciertos eventos deportivos, como es las Olimpiadas, tenemos un referente claro porque están las Olimpiadas y las Paraolimpiadas? Ahí es evidente que se ha creado el evento en sí para los deportistas con ciertas discapacidades. ¿Cómo se encaja en el mundo del fútbol? Porque no está tan claro. Y luego hablamos de lo de la mujer, que es otro capítulo. Pues me temo que en el tema, en el fútbol y también en el deporte en general, la discapacidad está muy infrarrepresentada. Cuando uno piensa en accesibilidad, piensa solamente en sillas de ruedas en los estadios, que por cierto tienen barreras arquitectónicas la mayor parte de ellos, incluso alguno que está en construcción o acabándose la construcción, lo cual es pues muy sorprendente. Pero también en términos de empleabilidad.
es cierto que la industria del fútbol todavía le falta mucho por profesionalizarse y yo creo que ahí también un indicador es que no se ve personas con discapacidad trabajando en clubes de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea que el fútbol tiene que ser para todos y yo creo que el fútbol debería ser más, debería cuidar más estas cuestiones porque al final, más allá de las personas que están en silla de ruedas, pues como decía, los autistas, los ciegos en España no pueden ir solos a un campo de fútbol cuando se mueven por la ciudad solos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se requiere mayor sensibilización y políticas más asertivas. Y sobre todo porque, como comentabas, de alguna manera los valores que transmite el fútbol a la sociedad en general, como canal de visibilidad, tienen una potencia enorme y, sin embargo, estos valores precisamente de inclusión, de discapacidad, están, vamos a decir que en el aire. Sí, bueno, hay una foto absolutamente terrible de la final de Champions de hace 2 años, cuando están los altos mandos de UEFA entregando las medallas y han colocado ahí a una niña invidente a la que nadie saluda y parece que forma parte del decorado. Esa foto es terrible y te indica todo el camino que le queda al fútbol todavía por recorrer. Marian, y hablábamos del tema del papel de la mujer. Hay 2 partes. Mencionabas las jugadoras, evidentemente, desde que los medios, sobre todo los medios, digamos, estatales, se han puesto las pilas y están retransmitiendo partidos, han sido campeonas, todo esto está muy bien, pero luego hay otra parte, que es el mundo directivo, el mundo, digamos, interno del negocio del fútbol. ¿Qué papel juega la mujer en este negocio tan importante? Nos daba Juan Antonio datos muy importantes económicos en el negocio del fútbol. Pues aquí una vez más me temo que poco papel todavía. La industria del fútbol está muy masculinizada y eso también es otro indicador de la falta de profesionalización, porque al final coges cualquier empresa del IBEX 35 y las mujeres pues estamos ya muy bien situadas en cargos directivos y no ocurre lo mismo, coges los 42 clubes de la Liga y la verdad es que es bastante terrible. De hecho, la única excepción sería la propia Liga, donde sí que hay muchas directivas, pero bueno, en la Federación ahora están entrando también por cuota, aunque bueno, no quiero entrar ahí porque nosotros ahora, además en la época post-Rubiales, hemos mejorado mucho la relación con la Federación. Pero bueno, sí, claramente infrarrepresentadas en puestos de dirección y también en puestos deportivos. En la Liga F, ¿dónde están las entrenadoras? ¿Dónde están las psicólogas? Las preparadoras físicas, ¿no? O sea que nos queda un largo camino por recorrer y yo creo que el hecho de que no se vean mujeres, pues al final hace que las nuevas generaciones no vean el fútbol como una salida profesional, porque obviamente si tú ves en un palco todo corbatas, como niña no te inspira a decir yo un día quiero estar ahí, pues no crees que sea tu lugar. ¿Pero hay alguna mujer ahora dirigiendo un club de fútbol en España o a nivel europeo? Sí, bueno, está la presidenta del Eibar, la presidenta del Celta de Vigo, ha habido directoras generales, pero que son la excepción. Sí, claramente, bueno, yo estaba recordando el Rayo Vallecano, ¿no? Pero quiero decir que son excepciones, por desgracia, raras. Sí, bueno, y esa excepción además no es muy edificante, porque al final era la mujer de. Sí, pero bueno, independientemente de eso, quiero decir que saltó como figura femenina a un deporte en el que no había mujeres. No sé si eso casi es peor, pero en fin. Fue otra historia. Hay otra parte importante que además influye mucho en la sociedad, sobre todo en los más jóvenes hoy en día, que es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo aborda el mundo del fútbol estos temas de la sostenibilidad como negocio? Porque al final, como parte deportiva, entiendo que no hay mucho que hacer, salvo que me digas lo contrario. No, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que es uno de los temas que está en la agenda del fútbol y de los clubes. Y bueno, pues como dices tú, es negocio y también es sensibilización. Pues los estadios que ahora están intentando prescindir del plástico, que están ayudando a hacer campañas de sensibilización en torno al reciclaje, por ejemplo. Y bueno, pues hay ejemplos como el Betis, que probablemente es el club de la Liga que está más avanzado, donde la sostenibilidad es algo totalmente transversal al club, desde cómo se riega el césped, ahorro de agua, reciclaje de materiales, de textil, muy a la vanguardia. Y eso si hablamos, digamos, de sostenibilidad medioambiental, porque obviamente también la sostenibilidad, bueno, la económica, que es fundamental, pero la igualdad, la inclusión, o sea, al final
se están poniendo las pilas, quizá más en medioambiental porque está muy de moda ahora, ¿no? Y se han subido al carro. Bueno, que esté de moda a mí nunca me parece mal si es para un bien mayor, ¿no? Como no, se lo está Yo haciendo. lo que he visto en los informes un poco que van publicando es que es bastante ambicioso. No solo se está pensando que no tenga impacto negativo, que sea sostenible, sino ir un paso más allá, que es, o sea, incluso pensar en una regeneración ambiental, o sea, bueno, pues y además este verano tenemos un súper verano deportivo porque tenemos Eurocopa, Copa América, van a empezar las Olimpiadas y claro, hay una cantidad de infraestructuras y una cantidad de gente que participa que bueno, o sea, no solo hay que pensar en que sea sostenible, sino que, bueno, que incluso pensemos ir un poco más allá y que sea regenerativo. Hablando de este informe que comentabas del World Football Summit, ¿qué has encontrado que te haya sorprendido, Juan Antonio? A mí, o sea, que la visión del negocio va mucho más allá de lo que vemos simplemente en la pantalla. Yo creo que tenemos que aprovechar esa ventana que estamos viendo ahora con la Eurocopa para que todos esos valores que lleva el fútbol, pues los conozca el máximo número de personas. Se habla mucho del legado. Yo, por ejemplo, he estado viendo que se habla mucho, y seguro que Marian nos puede decir más, sobre el legado que va a dejar, un legado de valores, un legado de marcas, un legado de infraestructuras y un legado de sostenibilidad. Entonces yo creo que ese legado tenemos que trabajar todos, ya sean clubes, instituciones, todos, incluso los medios, para que bueno, pues, cada vez sea más grande. Pues es una parte fundamental. El legado de los acontecimientos deportivos pues es uno de sus grandes retos. Al final son acontecimientos, digamos, que son bastante disruptivos en la vida de una ciudad o de un país. Y claro, aquí otra vez hablando del deporte para todos, pues tienen que dejar algo bueno en esa ciudad, algo que permanezca. Entonces puede ser desde las infraestructuras, que pasen a ser instalaciones deportivas en esas ciudades, a mucha parte social, de decir, pues este acontecimiento ha tenido lugar aquí y eso ha repercutido en formación, generación de empleo. Eso es algo muy, muy importante que cada vez más se está teniendo en cuenta. Incluso nosotros, World Football Summit, en nuestros eventos, estamos pensando y preocupados por el legado, porque dices, claro, tú tienes un impacto en una ciudad, pero quieres luego ser recordado, ¿no? Y nosotros estamos participando en proyectos sociales en la ciudad de Sevilla, por ejemplo, que es donde haremos nuestro siguiente World Football Summit edición europea en septiembre de este año. Y también por primera vez vamos a plantar hectáreas de árboles que compensen la huella de carbono de nuestro evento, porque a pesar de que queremos ser muy sostenibles y propiciamos la movilidad eléctrica y el que no haya ni papel ni plástico en nuestros eventos, pues al final siempre generas emisiones y esas las compensaremos. Evidentemente, cuando hay un evento y se enciende la luz, se está empezando a consumir energía y todos sabemos que eso tiene un impacto, pero es verdad que es importante hacer cosas, acciones a propósito de esto. Cambiando un poquito de tema y hablando del negocio en sí, todos estos cambios que estamos viendo en los modelos de propiedad de este negocio del fútbol, ¿cómo están cambiando el panorama del fútbol en sí? ¿O cómo lo veis desde el World Football Summit? Pues aquí otra vez más es otro reto al que se enfrenta la industria, porque conforme se va profesionalizando van entrando nuevas formas de propiedad, como pueden ser los fondos de inversión, la multipropiedad, que eran ajenos al negocio tradicional, pero eso está ocurriendo en otras industrias también. Y eso pues sí supone un reto. Muchas veces hay una desconexión con los fans que hay que tratar con cuidado. El tema de la sostenibilidad económica, puede que entre un fondo y si no hay un buen control económico, puede ser que luego, no obteniendo los retornos esperados, se marche y deje el club en malas condiciones, ¿no? Entonces, son retos a los que se están enfrentando. Aquí en España, por ejemplo, hay unas reglas de control económico muy claras por parte de la Liga, que eso propicia la sostenibilidad de los clubes independientemente de su propiedad. Y luego, hablando de los clubes multipropiedad, pues tienen sentido, porque obviamente al final compartes recursos, generas economías de escala, transferencia de jugadores y de talento, pero te crean nuevos retos en el tema de la gobernanza si al final dos equipos del mismo grupo acaban confluyendo en la Champions, por ejemplo, ¿no? O sea que eso es indicativo de que la industria del fútbol está en crecimiento, está innovando y habrá que ir encontrando soluciones a los problemas que se vayan creando. Bueno, también es lógico que al final, como decías,
la parte del negocio afecte a la parte deportiva cuando hay intereses encontrados. Pero esto puede pasar en cualquier negocio, ¿no? Como se suele decir, ya sabemos las grandes multinacionales que tienen diversas marcas que incluso compiten entre ellas. Esto es parte del juego también. Juan Antonio, seguro que has estado mirando toda esta parte de la tecnología dentro de lo que es este mundo del fútbol, del negocio del fútbol. ¿Cómo afecta? ¿Qué importancia tiene? De hecho, es que creo que cada vez el mundo tecnológico y digital está más conectado con el mundo del fútbol. O sea, hablábamos un poco de cómo se están conectando todas también los anunciantes y marcas y patrocinadores con ello. Y ya no estamos hablando solo de la parte física, de que un estadio se llame apoyado en una marca, sino que también vamos a la parte digital. O sea, para ellos es muy importante. Yo que he tenido la suerte de estar en un medio de comunicación como Marca, justo cuando lanzó la Liga Fantasy Marca, vimos la fuerza que tiene lanzar algo dentro del ecosistema digital, y la tecnología y toda la parte digital se utiliza cada día más. De hecho, hace muy poco, ahora que nuestro rival en finales, que es Inglaterra, pues salía una imagen de la botella de agua del portero para saber dónde se tenía que tirar en base a los datos y la tecnología que tenían ahí. Entonces vemos que cada vez se da más la mano y a mí me parece algo fantástico. No sé, ¿quieres comentar algo? Pues totalmente de acuerdo con Juan Antonio. La tecnología juega una parte esencial en el desarrollo de la industria. Al final te permite manejar unos datos, conocer mejor a tus audiencias. Luego hay que tener en cuenta que las marcas, los grandes clubes que tienen audiencias globales, al final, si tú quieres mantener el interés, quieres monetizarlos, pues la tecnología juega un papel fundamental en todo lo que es el fan engagement. Ahora todos los estadios quieren ser estadios inteligentes y precisamente es para conocer mejor a la persona que asiste al estadio, para poder venderle más, para poder darle experiencias más personalizadas, y todo eso, bueno, además de lo que estaba allí comentando de conocimiento de las tácticas, por dónde se va a tirar el portero, sacar lo mejor del rendimiento físico de los jugadores. Todo eso al final es la tecnología, incluso el producto televisivo en sí. A mí hay veces que me dicen, no, claro, es que las futbolistas no tienen el mismo ritmo y más, y digo, ojo, que también son dos productos televisivos distintos, dos productos audiovisuales. Al final, si tú haces una retransmisión de ultimísima generación, la experiencia como televidente es mucho más impactante y potente que si utilizas las 4 cámaras tradicionales. Exacto, yo creo que ahí apoyo totalmente lo que dice Marian. O sea, sabemos que cuanta más capacidad tecnológica, más cámaras 360 por el espacio, lo que vas a hacer, el show y el espectáculo va a ser mucho mayor que simplemente si tienes 4 cámaras estáticas. Entonces sí que es verdad que ahora mismo el fútbol masculino tiene todo el show, y a lo mejor en el femenino tiene menos show porque hay menos recurso tecnológico incorporado. Hace falta ese pasito adelante, ¿no? Del inversión, mundo tecnológico. todo al final acaba en lo mismo. Acaba en inversión, efectivamente. Cambiando un poquito de temas, mencionabais antes el tema del turismo futbolístico, que es una parte importante de la economía global. ¿Hasta qué punto es importante? ¿Qué importancia o qué peso tiene? No sé si tenéis datos, Marian. Pues sí, es absolutamente esencial, porque de hecho desde hace 5 años a esta parte el turismo deportivo está creciendo por encima de la media del resto del turismo, y no solamente para ir a acontecimientos como pueden ser ahora los Juegos Olímpicos de París, sino también de la práctica del deporte. Pensad, por ejemplo, qué sería de la Costa del Sol sin el golf, ¿no? Eso al final es turismo deportivo. Lo que están movilizando ahora los maratones, lo que hace el cicloturismo por la isla de Mallorca. Todo eso es turismo deportivo, y además el turista deportivo de media se gasta como un 50% más que el resto del turismo, con lo cual, bueno, pues es un turismo además que suele estar asociado a valores de sostenibilidad, que son cuidadosos con el medio ambiente, que desestacionaliza los destinos, porque al final... es una parte importante. Claro, es muy importante que al final tú puedas utilizar esos recursos durante todo el año, y eso te lo permite el turismo deportivo, con lo cual es esencial, está en crecimiento, y nosotros lo estamos viviendo de primera mano desde nuestros eventos. Sí, yo lo que veo es que hay cosas que no son gestionables, que te lo tiene que dar el destino, que es
el tiempo que hace, la climatología, la ubicación, que creo que en España tenemos una suerte de tener buen tiempo prácticamente todo el año, que nos permite hacer muchísimas cosas, y luego la parte que sí que se puede gestionar, que son infraestructuras y todo eso también. Los servicios. Todo eso lo hemos trabajado mucho, con lo cual yo creo que es un tipo de turismo que, si además conlleva todos esos valores que hemos hablado al principio del programa, bueno, pues o sea, es bienvenido. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios Televisión. Continuamos hoy en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión, hablando de fútbol, hablando del World Football Summit, con Marian Otamendi, su CEO, y con Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO y fundador de Skiller Academy. Marian, ¿cómo pueden las organizaciones de fútbol conectar con World Football Summit para mejorar sus estrategias y sus operaciones? Pues es una excelente pregunta. Como te comentaba antes, nosotros somos el punto de encuentro de la industria y, sin duda, lo más valorado de nuestros eventos es el networking. El año pasado en Sevilla tuvimos 2.500 personas, 65% de fuera de España, y el perfil de los ejecutivos que vienen es alto. Eso propicia que haya una gran transferencia e intercambio, no solamente de conocimiento, sino, como comentaba antes, de oportunidades de negocio. Y nosotros, además, lo propiciamos activamente, no solamente a través de una app que se abre 4 semanas antes del evento y a través de la cual se cierran muchísimas reuniones y hay muchas interacciones, sino también en el evento mismo hacemos sesiones de speed networking, porque lo que queremos es que toda esa gente de esos más de 100 países que acuden a Sevilla, pues al final se conozcan entre ellos y les sirva para levantar la vista, llegar a nuevos mercados y ayudarse mutuamente. Luego hablamos un poquito más del siguiente evento. Juan Antonio, ¿cómo está el panorama del contenido deportivo en general? Tu especialidad de digitalización. La academia, sabes que siempre ha intentado ser ese puente entre la gente que no ha tenido la suerte que a lo mejor he tenido yo o otra gente de estar en el mundo tecnológico, bueno, pues hacer de puente para que puedan trabajar dentro de este ecosistema tecnológico, ya sea conectado con el negocio del fútbol o no. Pero lo que sí que vemos es que, aparte de hacer falta futbolistas, gente del mundo de los negocios, también hay gente que crea contenido. Entonces sí que vimos en la academia que para esos que quieren crear contenido dentro del ecosistema deportivo, fútbol y demás, puedan vivir de ello. O sea, y de hecho hemos lanzado Vamos.win, que es un pequeño portal donde vamos a ir dando visibilidad a muchos alumnos nuestros que dicen, vale, yo quiero vivir en el mundo deportivo y demás, a lo mejor no soy un buen futbolista, pero sí que puedo crear buen contenido. Y yo creo que es algo que luego podemos comentar un poquito, pero lo que estamos viendo, no sé si esto es una opinión mía personal, no sé si Marian la comparte, estamos viendo que en la Eurocopa ha enganchado a los jóvenes y en la Liga no engancha tanto a los jóvenes. Hemos visto otras alternativas diferentes a la Liga, más conectados con los eSports, que están enganchando al público joven. Entonces yo creo que, o sea, el público joven tiene que ser partícipe de esa generación del contenido deportivo, del fútbol o de otras cosas, para participar. No sé si, Marian, tú ves que la gente ha enganchado con la Eurocopa, ¿no? Pues sí, ese es un punto muy interesante el que acabas de sacar, porque precisamente la gente de mi generación pues consumían el fútbol, o lo siguen consumiendo, en una televisión, quizá con la radio puesta y una cerveza, ¿no? Eso es, digamos, el patrón clásico. Hoy en día las nuevas generaciones son multipantalla, están interactuando, quieren ser parte del espectáculo, ¿no? Y eso se une a lo que tú estabas diciendo del contenido, que es tan importante. El fútbol es probablemente el mayor generador de contenidos, y no solamente por lo que ocurre en el campo, sino también por todo lo que es extra deportivo propiamente. Mirad todos los éxitos que han tenido todos estos biopics de Sergio Ramos, incluso el de Georgina, que ni siquiera es futbolista, pero al final le viene la fama, ¿no? Entonces todo el contenido que se genera es una fuente de ingresos muy importante para el fútbol y sin duda para los deportistas. Que se lo digan a Netflix, que está haciendo negocio con todos estos biopics, como decías, y
y de varios tipos de personajes dentro del mundo del deporte en general. El siguiente encuentro, Marian, es en Sevilla. El siguiente World Football Summit será en Sevilla. Comentabas que en septiembre, ¿Sí? Si no me equivoco. ¿Qué nos va a deparar este evento? ¿Qué puede esperar, digamos, el profesional que está relacionado de alguna manera con el mundo del fútbol como negocio? ¿Qué puede esperar de este encuentro? ¿Por qué debería ir? Pues es que no puede dejar de ir. Al final nosotros somos la vanguardia y, como decía, reunimos a la industria, con lo cual tú tienes que ir ahí porque sabes que en 48 horas podrás reunirte con muchísima gente muy relevante que si tuvieras que coger aviones pues emplearías buena parte del año, ¿no?, en visitarlos. Luego, tened en cuenta que nosotros, en cuanto a los contenidos del evento, tratamos el 360 de la industria del fútbol, lo tenemos, digamos, verticalizado en 11 bloques temáticos y los tratamos todos. Y bueno, pues al final tendremos más de 150 ponentes, siempre escogemos lo mejor de cada categoría, o sea que son los mejores perfiles del mundo realmente, y al final pues son inspiradores también para nuestra audiencia y eso es muy importante. Y luego siempre estamos buscando pues ser innovadores y ser relevantes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos un departamento de contenidos muy potente que se pasa el día buscando a los mejores perfiles. Y quiero decir que yo, como mujer CEO de World Football Summit, importantísima la presencia de mujeres, que no sea como en el Rayo Vallecano por cuota. Nosotros hemos conseguido el año pasado que el 33% de nuestros ponentes fueran mujeres y todas por derecho propio. Eso también es un compromiso que nos hemos marcado y creemos que forma parte de la labor de visibilización de perfiles femeninos, que muchas veces además están ahí, pero probablemente porque las mujeres somos más, tenemos menos ego que vosotros los hombres, somos, digamos que por educación, ¿no?, pues padecemos más el síndrome del impostor y demás, pues muchas veces esos perfiles están ahí pero no quieren salir y nosotros hacemos una gran labor en mostrarlos. Este tema además pasa en el mundo del fútbol y en otros entornos profesionales a nivel de grandes directivas. Es verdad que muchas veces se da esta paradoja, ¿no?, Sí. de personas que están profesionalmente súper preparadas, pero bueno, les cuesta, digamos, conseguir esa visibilidad. Totalmente, lo tengo estudiado. Yo no conozco ningún hombre, seguro que existe alguno, pero yo no lo conozco, al que le han llamado para una entrevista en un medio de comunicación y haya dicho que no. Mujeres conozco unas cuantas. Y lo mismo también con las promociones, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. De hecho, cuando estábamos preparando el programa de hoy, yo estaba viendo un poco, claro, hay cobertura de muchos medios del World Summit que hacen. Suelen entrevistar siempre a alguien como Tebas, pero luego hay muchas personalidades que atraéis, que incluso premios Nobel, que no levantan tanto interés. ¿Por qué pasa eso? Pues mira, pasa por un tema muy claro y nosotros ahí sí que estamos en una auténtica cruzada para intentar cambiarlo. Y es que no hay secciones de negocio o industria del fútbol en los medios, si lo pensáis, ¿no? Pues hay algunos que son muy nicho, como pueda ser Chu Playbook o Palco 23, pero son muy nicho. Pero realmente no hay ninguna sección que trate esta temática. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega World Football Summit, y es la discusión que tenemos todos los años, los medios nos envían al redactor deportivo. Que no tiene nada que ver con los negocios. Claro, busca la noticia deportiva. Claro, que o si el va a último venir fichaje. Mbappé, que Claro. qué pasa con la Superliga. Y a nosotros nos llevan los demonios, porque de hecho el año pasado, como bien has dicho, tuvimos un premio Nobel de la Paz en World Football Summit, profesor Yunus. O sea, Dios bajado a la tierra. Profesor Yunus ganó el premio en el año 2006, fundador y creador de los microcréditos. Es una persona interesantísima, que de hecho es un octogenario encantador que decía: qué pena que he descubierto el fútbol tan tarde en mi vida, porque es la mejor palanca de inclusión social y está haciendo muchos proyectos utilizando el fútbol como herramienta. Y no tenía peticiones de entrevista, o sea, algo absolutamente dramático. Y entonces, bueno, pues yo creo que los medios también tienen que concienciarse de la importancia de la industria del deporte en general, del crecimiento que está teniendo, de la importancia que tiene la aportación al Producto Interior Bruto, a la aportación de empleo. Tienen que tomárselo más en serio y entonces tienen que enviarnos a periodistas de negocio, generalistas, que puedan valorar todos esos perfiles. Incluso en el ámbito tuyo tecnológico ha venido gente muy potente y
y nadie se ha interesado. Es tremendo. Yo creo que es un tema de visibilidad también de esas figuras y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguramente tenemos culpa los medios de no enfocar, como decías, a la parte pura de negocio y olvidar por unos minutos en tele, por unas páginas en los diarios deportivos o generalistas, pues esa parte deportiva y darle espacio a un mundo que, bueno, pues sorprende también por las cifras de negocio que mueve, y no olvidemos que en España y en otros países, pero lo que conocemos en España, el fútbol no mueve solo lo que es el equipo deportivo, sino que se lo digan a los bares y restaurantes de alrededor de los estadios. Claro. Y las empresas que fabrican camisetas, gorras, es que muchas banderines, tecnológicas etcétera, ¿no? están y toda la parte muy conectadas. Oracle, hablábamos el otro día, Meta, la gente de Microsoft, todos estos trabajan muy de la mano con el mundo del negocio del fútbol. Lo único que no tienen esa visibilidad a lo mejor que pues, puede tener la Superliga que comentaba Marian. Cuesta más las tecnológicas, parte hardware, las pantallas que vemos en todos los estadios, alguien las fabrica y hay empresas muy gordas claro, ahí pero detrás y se mueve mucho dinero también con efectivamente, pero eso, más allá de la crítica a los medios, que sí es un hecho, pero a mí me sorprende la cantidad de gente que me dice, pero Marian, ¿qué es la industria del fútbol? Y digo, pero ¿quién preguntaría qué es la industria textil, ¿no? Entonces también hace falta un poco de concienciación en ese sentido de todo lo que mueve el fútbol, y luego yo creo que esa parte del negocio del fútbol, en mi opinión, de una forma infundada, tiene mala prensa, porque la cantidad de gente que dice, no, el fútbol es emoción, es pasión, por supuestísimo que lo es, pero hay un negocio detrás y al final, si tú quieres traer a Mbappé, tú necesitas tener dinero para pagarlo, y eso es como cualquier otra empresa, ¿no? Ingresos y gastos. Está claro, está claro. Quizá es el lastre de un pasado más o menos turbio en cuanto a los directivos o las directivas, me refiero, juntas directivas de los equipos, ¿no? Que también es como una leyenda negra. Sí. Y habrá habido, como todo, equipos que tuviesen directivos no solo honrados, sino además buenos gestores, que son dos cosas distintas. Sí. Y otros que no lo fueron tanto. Pero bueno, hay una parte que me interesa, Marian. Para crear todo esto de World Football Summit y traer a tanta gente de peso además y reunir a tantas personas, pues por ejemplo en Sevilla en septiembre, tú eres la cabeza visible, la CEO, pero ¿qué equipo hay detrás? Porque esto no se hace solo. Pues no se hace solo, se requieren muchísimas horas de trabajo. Nosotros somos 24 personas en la empresa y el equipo lo es todo, obviamente. Nosotros tenemos gente que viene muy enchufada a trabajar. Para nosotros el perfil idóneo de nuestro empleado es el intrapreneur, ¿no? El que al final está trabajando en World Football Summit como si estuviera trabajando en su propia startup. Es decir, que viene, obviamente, realiza su trabajo, pero está pensando cómo se podrían mejorar los procesos, cómo podríamos tener nuevas líneas de negocio, cómo hacer las cosas mejor. Y entonces esa pasión que traslada a nuestro equipo pues nos hace ser mejores, nos hace ser muy eficientes, porque de hecho la gente se sorprende de que solamente seamos 24, porque aquí solamente hemos hablado del evento de ahora de Sevilla, de nuestra 8ª edición europea, pero llevamos una edición americana, 2 ediciones en Asia, una africana, además de eventos más pequeños que hacemos de verticales concretos, ¿no? Sostenibilidad e innovación en el fútbol, fútbol femenino, y eso lo hacen 24 personas pues que trabajan estupendamente, que dan lo mejor de sí mismos y de los que estamos muy orgullosos. Y entiendo que ese tipo de eventos es, como decías, no solo en España y a lo largo de todo el año. Sí, efectivamente, a lo largo de todo el año, con lo cual la verdad es que lo pasamos muy bien, viajamos mucho y ayudamos, que este es un tema muy importante, a llevar la industria del fútbol, español en este caso, a nuevos territorios. Ayudamos a la internacionalización de las empresas, a que los clubes abran academies que al final son grandes generadores de nuevos ingresos en los sitios más remotos. Y bueno, pues al final estamos haciendo marca país. De hecho, nosotros, antes de haber hecho la primera edición, fuimos nombrados Proyecto Marca España. Desgraciadamente esa institución pues ahora pues se la cargaron, y es una pena porque al final pues tenemos que ayudarnos entre todos
y la diplomacia deportiva tiene muchísimo valor y detrás de todo ello va la venta de productos y servicios y en eso los españoles pues tenemos muchísimo que aportar y estamos exportando desde productos hasta entrenadores. Me gusta que hayas mencionado lo de marca España porque al final las empresas están para generar dinero, para fabricar sus productos o servicios y generar dinero, generar negocio para el país, y la exportación de marcas, de empresas, de negocios hacen que la marca España triunfe o se difunda o aumente valor. Y del fútbol se habló, yo recuerdo siempre el tema del Mundial de Fútbol cuando se ganó en 2010, que decían, no, es que la marca España ha subido, no recuerdo ahora exactamente, no sé si eran 4 puntos solamente por haber ganado esa final. Bueno, yo creo que todo esto habría que seguir aprovechando, pero bueno, también hay intereses políticos que no vamos a entrar. Yo por concluir no es el momento. Un par de cosas. La primera, o sea, el equipo que tienen humano es increíble. De hecho, la persona que tienen en la parte de talento es increíble. Sé que está ahí entre bambalinas. Y lo segundo que pediría, sabiendo que, bueno, aquí estamos en Madrid, a ver si el Ayuntamiento de Madrid consigue convencer a Marian a este equipo. Sé que será difícil porque están allí haciéndolo increíble en Sevilla, pero que nos lo traigan para Madrid. El próximo World Football Summit. El próximo en Madrid, si nos están oyendo desde el Ayuntamiento, a ver si llaman a Marian y a petición nuestra, a ver si nos los convencen y nos traen el evento. Oye, Marian y Juan Antonio, para ir acabando, ¿qué tendencias veis de futuro a medio o largo plazo con esa Copa Mundial 2026, como quien dice, a la vuelta de la esquina? Quedan 2 años y es el gran evento de este negocio. ¿Qué tendencias ves a futuro? Pues las tendencias están muy unidas, como hablábamos antes, a la tecnología. Luego, tendencia fundamental, el crecimiento imparable del fútbol femenino, que además tiene que seguir su propio modelo. Y como dices, el acontecimiento por excelencia es un mundial de fútbol. Bueno, aunque iba a decir masculino, pero más audiencia tuvo el femenino del año pasado. O sea que eso también es algo que no se dice lo suficiente. Y nosotros hemos desembarcado en México, en las Américas, precisamente porque ahora todo el negocio se traslada allá. Y hablando de marca España, bueno, pues el proyecto del Mundial 2030 pues es un proyecto país que va a ayudar bueno, pues a renovar muchos estadios, pero va a hacer que muchísima gente visite España, entre pues, España, Portugal y Marruecos, y al final nos va a poner en el mapa, con lo cual debemos aprovecharlo para ser ese país referente que tenemos que ser. Y creará mucho empleo y mucho negocio, evidentemente. Un mundial, ya no solo por la parte deportiva, la parte de turismo, evidentemente. Y como marca España, vuelvo un poco a lo mismo porque yo creo que es muy potente. Yo creo que para cerrar, o sea, lo que veo es más inclusión, hace falta centrarse en la inclusión, en la diversidad, en la sostenibilidad y que, bueno, es un negocio, pero también hay que pensar, uno de los temas que no hemos comentado hoy, pero seguramente traeremos a Jan Alessi o a Marian de nuevo para que nos comenten, o sea, la salud mental. Se está viendo cada vez más en el mundo deportivo, que puede ser también importante por dar visibilidad a esa salud mental que necesita, o sea, toda la sociedad que tenemos ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marian Otamendi, CEO de World Football Summit. Que sea un éxito ese evento de septiembre en Sevilla, y a Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO y fundador de Skiller Academy.